Buenas tardes, mi nombre es Diana Pilar Forero Penagos, soy estudiante de psicología, estoy en el curso 70 de construcción de subjetividades y hoy me encuentro con la señora Emarlen Díaz y Jennifer Sandoval que me van a ayudar a responder unas preguntas acerca del tema a tratar, que es el análisis del impacto de la violencia en la configuración de la subjetividad desde una perspectiva psicosocial en el municipio de Funza, Cundinamarca. Para primero darles como un poquito de conocimiento acerca de lo que es la subjetividad, les voy a hacer un pequeño resumen. La subjetividad no se considera como un fenómeno individual, aislado, sino que es un proceso mediado por las interacciones culturales, sociales, familiares y de las experiencias personales. La subjetividad que se va construyendo a lo largo de la vida es la forma en que sentimos, pensamos, percibimos, interpretamos el mundo y nos entendemos a nosotros mismos. Y depende de cómo vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar. De la violencia intrafamiliar se pueden desprender traumas y el trauma no es exclusivamente de una alteración individual, sino que también son expresiones de las realidades colectivas. Para dar continuidad, entonces les voy a pedir que me colaboren con las siguientes preguntas. A dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué factores sociales, culturales, familiares han influido en las situaciones de violencia en su comunidad? Jennifer. Bueno, Dianita, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la comunidad algunos factores que han influido en la violencia intrafamiliar son la falta de comunicación entre los miembros de la familia. También los problemas económicos afectan un montón, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, también la falta de educación sobre el respeto, la resolución pacífica de los conflictos. Culturalmente todavía existen creencias que normalizan el maltrato y el machismo, lo que hace que muchas personas lo normalicen dentro del hogar. Así es. Ese es un factor. Señora Emarlen, ¿qué factores sociales, culturales, familiares han influido en las situaciones de violencia en su comunidad? Buenas noches, Dianita. Buenas noches. Respecto a mi punto de vista, la violencia intrafamiliar en la comunidad puede estar relacionada con problemas económicos, falta de comunicación, estrés y algunas costumbres familiares como afectan la convivencia. Bueno, muchas gracias. Jennifer, ¿cómo reaccionan las personas frente a la violencia en su familia o en su comunidad? Bueno, aquí el punto de vista es que también las personas, muchas personas, sienten preocupación y tristeza cuando conocen casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Algunas buscan ayudar y orientar a las víctimas para que denuncien y reciban apoyo profesional. Sin embargo, a veces prefieren no intervenir por miedo. También se generaliza también o se puede normalizar por falta de desconocimiento o porque consideran que es un asunto privado de cada familia. Gracias. Señora Emarlen, ¿cómo reaccionan las personas frente a la violencia en su familia o en su comunidad? Pues aquí en mi comunidad algunas personas apoyan y aconsejan buscar ayuda. Qué bien. Mientras otras prefieren no intervenir por miedo a o porque consideran un problema familiar, diría yo, ¿no? Ajá, sí, señora. Tercera pregunta, ¿de qué manera las experiencias han cambiado su forma de pensar o de sentir? Bueno, voy yo, ¿sí? Estas experiencias me han hecho reflexionar sobre la importancia del respeto, la tolerancia y el diálogo dentro del hogar, una comunicación asertiva. También me han generado sentimientos de tristeza e impotencia al ver el sufrimiento de las personas afectadas.
Al mismo tiempo me han motivado a valorar más la convivencia pacífica y a promover relaciones familiares basadas, porque es muy importante el amor y el respeto. Ajá, sí, señora, muy importante. Señora Marlene. Estas experiencias me han hecho reflexionar sobre la importancia del respeto en la, en la comunicación y la buena convivencia en el hogar. Ah, Ese sí, sería claro. un factor importante. Sí, sí, factor señora, importante. es muy importante. La cuarta pregunta. ¿Cómo cree que estas situaciones han influido en la forma en que usted se ve a sí mismo? Bueno, ¿cómo me veo a sí mismo? Estas situaciones pues me han llevado a reconocer la importancia de cuidar mi bienestar emocional y también fortalecer mi autoestima. Mm, Me han enseñado que merezco vivir en un ambiente sano y respetuoso y que es fundamental poner límites frente a cualquier forma de maltrato o bueno, violencia. También me ha motivado a ser una persona más consciente y comprometida con la prevención en la violencia. Ok, gracias. Para mi concepto, considero que esta situación puede afectar el autoestima y la confianza de las personas, además de su manera de relacionarse con las demás personas. Ajá, sí, señora. Son factores Importantes que que... debemos tener en cuenta toda la comunidad, digamos, todas las personas que integramos Ujú. una comunidad. Sí, sí, señora. Y evitar la violencia. Para evitar la violencia, Ujú. sí, señora. Por último, ¿tienen conocimientos de programas que se realicen en la comunidad para disminuir la violencia intrafamiliar? Bueno, bueno, yo tenía el conocimiento de que la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una opción y las alcaldías municipales, pero con el tiempo y a pasar de los años eso ha disminuido. Esos programas ya no eran tan importantes como hace unos años la orientación psicológica o la asesoría jurídica o hacían talleres de convivencia familiares, rutas de atención para prevenir y atender casos de violencia intrafamiliar, todo eso, según hasta donde se ha perdido al pasar de los años. Ok, Sí, conozco algunas compañeras sí, conoce compañeras que han y sido... algunas charlas que buscan orientar a las familias y prevenir la violencia intrafamiliar en la comunidad. Ok, gracias. Como para contextualizar y que me permiten darles también como un poquito de, como para ayudarles también a otros conocimientos, existe acá en el municipio de Funza una línea que se llama la línea púrpura. Entonces allí ustedes pueden dirigirse y atienden casos de violencia intrafamiliar porque se han realizado investigaciones o hemos realizado investigaciones que la universidad nos coloca en nuestros trabajos acerca de todo esto de la violencia intrafamiliar y las personas que más sufren de violencia intrafamiliar son las mujeres, los adolescentes y los niños. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que dañen sus emociones y a que no aprendan a manejarlas. Entonces, de ahí puede afectar, por ejemplo, o desencadenar en depresiones, lo que decía Jennifer, la señora de Marlene decía que el estrés, sí, también, suicidio, que ya es algo mucho más grave. Aquí se han presentado ya varios suicidios debido a violencia, entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, las relaciones interpersonales de estas personas también se ven muy afectadas. Entonces, digamos, en los adolescentes y en los niños empieza a haber un aislamiento y eso hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante, porque cuando un niño sufre o un adolescente está sufriendo ya de violencia intrafamiliar y empieza a aislarse, es ya para como colocar una alerta porque puede llevar a una depresión.
también existe la bulimia, Sí, ¿sí? Entonces, todos estos son factores que se... y pensamos que ese tema de las emociones también es muy importante, ¿no? Porque todo es mental. Dicen que Ujú, todo es psicológico, pero a veces no es lo psicológico también. Hay personas que llevan a hacer muchas cosas que no, ujú. que van tal vez en contra de su autoestima, de su dignidad y más su amor propio. Ajá. Y también hay que tener muy en cuenta que, digamos, hay veces la violencia intrafamiliar eh, también desprende de muchas situaciones de cuando ustedes fueron niños. Entonces, digamos, si yo soy una madre violenta es porque tal vez yo viví eso, Sí, ¿sí? todo empieza Pero ese por patrón debe cambiar para a Exactamente. favor Ajá. de la niñez y de las personas que son susceptibles y son abusadas y violentadas. Y un niño no Exacto. merece vivir en la violencia, porque un niño es muy inocente a muchas cosas. Ellos no tienen la culpa de los errores de los papás o de los mayores, Ujú, pero sí dicen que el ejemplo empieza por casa. ujú. Y a veces lo que dice la señora Marlene, los, los que hay que romper esos patrones. Esa es una respuesta Sí, muy positiva. sí, Me Claro. alegra mucho escucharla, porque sí, esos patrones se deben romper. ujú, Sí. Porque si yo viví violencia, no quiero decir que yo voy a hacer lo mismo con con mis mis hijos o con otras personas, sí. con mi comunidad. Ujú. Ujú. Y las Entonces, personas que nos rodean, porque nosotros ujú, estamos rodeados de una sociedad que si nosotros dejamos que esa sociedad Nos con absorba. malas costumbres vengan y dañen las sociedades ujú. buenas, pues no estamos nosotros colaborando en nada. Ajá, y por eso Mm, el alcoholismo y la drogadicción. sí, Son las partes más importantes, esos dos factores. Ajá, sí, señora. pero ya es decisión de las personas si deciden dejarse ayudar. Hay personas que simplemente no se dejan porque no pueden más como la integridad de ellos, lo que sienten en ese momento que Ujú. el dejarse en ayudar. Porque nosotros los seres humanos somos animales de costumbre. Ajá, Entonces, como venimos enseñados así, pues lo que nosotros creamos ante la sociedad es así. ajá. Y usted sabe que violencia llama Ah, violencia. Sí, ajá, sí, Entonces señora. tenemos que cambiar eso. Ajá, eso que daña tanto a la niñez Y colombiana. y a las comunidades, la sociedad. Y las mujeres también, porque las mujeres se dejan maltratar por miedo a separarse, por miedo a no tener cómo salir adelante, cómo Ujú. sobrellevar tal vez Por miedo a la sí, independencia. por miedo, se Esa es la vuelven palabra. y se vuelven dependientes de una persona. Así Y ese es es. el peor error. Sí, es verdad. Y no nos puede pasar a todo el mundo en esta sociedad. Puede que nosotros no entendamos tal vez lo que lleva la otra persona por dentro. Solo lo sabe la que lo vive. Ajá, así es. Bueno, para terminar, les agradezco muchísimo por su colaboración y por también como ayudarme eh, a comprender que más que otros factores pueden llegar a estar afectando a esa violencia. Y les agradezco muchísimo y espero que no sea la primera ni la última vez que me ayuden, No, porque es chévere compartir experiencias con otras personas. Muchísimas gracias. bueno, A ti sí. muchas gracias. Que no sea